En los tiempos oscuros de la Edad Media, la lepra se alzaba como una temible maldición divina, lanzada desde los cielos para castigar a los pecadores, tal como narran las Sagradas Escrituras con múltiples ejemplos de almas castigadas. Los líderes religiosos de la época veían en esta enfermedad el reflejo de pecados graves, tales como la envidia, la hipocresía, la lujuria, la malicia, el orgullo y la calumnia. Así, la lepra se erigía como un símbolo de inmoralidad, decadencia ética y la personificación misma del mal. Creyendo que la lepra era extremadamente contagiosa, los desdichados que contraían esta enfermedad eran desterrados de sus hogares y forzados a vivir lejos de las ciudades, considerados malditos por la sociedad. Cuando un experto confirmaba la presencia del temido mal en un paciente, el sacerdote local realizaba un rito fúnebre en vida. El leproso, visto como un muerto viviente, aguardaba pacientemente su inevitable tránsito al más allá. El sacerdote acudía a su hogar, lo tomaba de la mano y lo conducía a la iglesia, entonando solemnes cánticos religiosos, como si acompañara a un alma en su último viaje, marcando el inicio de su aislamiento y su exilio de la comunidad que una vez fue su hogar. Una vez dentro del sagrado templo, el desdichado se confesaba por última vez y se tendía, como un cadáver, sobre una lúgubre sábana negra para escuchar la misa. Al concluir la homilía, lo llevaban a la entrada de la iglesia, donde el sacerdote pronunciaba las solemnes palabras: «Ahora mueres para el mundo, pero renaces para Dios». Luego, el leproso era llevado a las afueras de la ciudad, donde se le entregaba una capucha negra y castañuelas para advertir su presencia a los habitantes de la región. Forzado a vivir apartado de la civilización, debía acatar una extensa lista de prohibiciones impuestas por las autoridades para prevenir la propagación de la enfermedad. A los leprosos se les prohibía ingresar a iglesias, mercados, molinos o cualquier reunión de personas. No podían lavar sus manos o su ropa en arroyos ni salir de su casa sin portar su distintivo traje de leproso. Con el tiempo, surgieron las leproserías, y los enfermos eran obligados a permanecer en estos establecimientos hasta su muerte, relegados al olvido por una sociedad que temía su maldición. Las órdenes de caballería, como los caballeros templarios, los hospitalarios y muchas otras, comenzaron a tener en sus filas a enfermos de lepra. Pero, ¿qué debían hacer aquellas órdenes que contaban con una gran creciente cantidad de leprosos entre sus miembros? Así, los distinguidos caballeros de la Orden de San Lázaro emergen en escena con la noble misión de resolver tales inconvenientes y brindar apoyo y cuidado a aquellos que sufren de lepra. En este fascinante video, exploraremos la historia de los caballeros de San Lázaro y su relación con los leprosos. Descubriremos cómo esta valiente orden de caballería tenía en sus filas a los suicidas y más formidables guerreros de las cruzadas, los leprosos, guerreros que no solo luchaban en batallas, sino que también dedicaban sus esfuerzos al cuidado y la protección de aquellos afectados por la lepra. Acompáñanos en este recorrido por un capítulo poco conocido pero profundamente humano de la Edad Media. Bienvenidos. Desde la Edad Antigua, una de las primeras enfermedades en ser descrita fue la lepra, un mal temido que no solo causaba lesiones cutáneas, sino también afectación de los nervios y destrucción de los cartílagos nasales y auriculares. Esto provocaba una deformidad facial tan característica que en la Edad Media se conocía como cara de leño, dotando al paciente de un aspecto leonino, un estigma imborrable. El término lepra se menciona repetidamente en la Biblia, especialmente en los capítulos 13 y 14 del Levítico, derivado del griego lepein, que significa pelar. El nombre de esta enfermedad evocaba uno de sus síntomas más terribles, la caída de la piel en tiras. Así, la lepra se convertía en un símbolo palpable de la devastación física y social, marcado por el inconfundible rostro del infortunio. A lo largo de la Edad Media, tanto médicos como sacerdotes se encargaban del diagnóstico de la lepra. Para ello, inspeccionaban la orina, el cuerpo y, si era necesario, realizaban una sangría para examinar la sangre. Si el enfermo estaba casado,
su matrimonio se disolvía automáticamente y todos sus bienes pasaban a manos de sus parientes o de la iglesia. Así, la lepra no solo marcaba el fin de la vida social y económica del individuo, sino que también era causa legal de divorcio y la pérdida total de todos sus bienes, profundizando el abismo de su desgracia y aislamiento. Durante el Concilio de Orleans, la Iglesia asumió la responsabilidad de cuidar a los leprosos, comprometiéndose a proporcionarles alimento y vestimenta. Posteriormente, en el Concilio del Lyon, las autoridades religiosas establecieron una serie de normas rigurosas para el aislamiento de los enfermos. Se decretó que cualquier persona diagnosticada con lepra debía ser expulsada de la sociedad y condenada a vivir fuera de las murallas de la ciudad. Estas estrictas medidas profundizaban el aislamiento y estigmatización de los enfermos, marcando su existencia con un sello de ineludible desdicha y separación. La Iglesia impregnó la enfermedad de la lepra con calificativos morales, presentando al leproso como un pecador reprendido por Dios, que, aunque muerto en vida, tenía la oportunidad de redimir su alma. Se creía que el leproso estaba más cercano a Dios, ya que sus pecados estaban a punto de ser perdonados, siempre y cuando aceptara su enfermedad y llevara una vida ejemplar, aunque lejos de la comunidad. A partir del siglo XI, en un intento por mejorar sus condiciones de vida, se permitió a los leprosos mendigar para pedir ayuda. Sin embargo, se les obligaba a usar una ropa distintiva de color grisáceo y llevar un cascabel o una carraca para advertir de su presencia, reduciendo así el riesgo de contagio. Estas medidas no solo acentuaban su aislamiento, sino que también convertían su existencia en un constante recordatorio de su condición y estigma ante la sociedad. La Orden de San Lázaro se fundó con el propósito específico de cuidar a los leprosos, en honor a Lázaro, un personaje del Nuevo Testamento descrito por San Lucas 16, 19-31, en la parábola del hombre rico como un hombre cubierto de llagas. Los enfermos eran ingresados en leproserías, donde, además de rezar, se sometían a tratamientos como sangrías, brebajes de ortigas, sal, hierbas aromáticas y caldo de víbora, ungüentos de mercurio y carne de serpiente. Los Caballeros de San Lázaro, una orden creada siglos antes de las cruzadas, originalmente se dedicaban a asistir a los peregrinos que viajaban a los santos lugares. Más tarde, se unieron a las cruzadas y tomaron las armas para defender estos lugares sagrados. Sin embargo, lo más notable de esta orden era su dedicación especial al cuidado de los leprosos, llegando incluso a admitirlos entre sus filas, una práctica verdaderamente extraordinaria en aquel tiempo. Según cuenta su tradición, esta orden tiene sus raíces en el año 370, cuando San Basilio Magno se proclamó maestre de una leprosería bajo la advocación de San Lázaro. Sin embargo, no fue hasta el siglo XI que esta orden se organizó formalmente como una orden propiamente dicha. El contexto de la Primera Cruzada brindó el escenario perfecto para el surgimiento de esta orden. Gerardo Tum, fundador de la Orden Hospitalaria y rector del Hospital de San Juan de Jerusalén, puso las instalaciones a disposición del conquistador de la ciudad, Godofredo de Bobillon, quien lo confirmó como maestre. Para ese entonces, los nuevos caballeros ya habían participado en su primera batalla en Gaza en 1244, donde todos los participantes perdieron la vida, y continuaron en esta línea en Mansura en 1250 y en otras campañas, incluida la defensa de San Juan de Acre contra los musulmanes. Los guerreros leprosos encontraban en la Orden de San Lázaro una alternativa para continuar su estilo de vida como monjes guerreros. Los caballeros de San Juan y del Temple que contraían lepra debían abandonar sus órdenes para unirse a los lazaristas. Esto condujo a la incorporación de numerosos caballeros cuyo principal oficio era el de las armas, lo que transformó o amplió el espíritu de la orden. El apogeo de la orden tuvo lugar durante el reinado de Balduino III, un joven monarca de 13 años que fue gobernado por su madre Melisenda. Durante este periodo, uno de los cruzados, el rey Luis VII de Francia, llevó consigo a un grupo de caballeros lazaristas a su país, lo que marcó el inicio de la presencia de la orden en Europa. Más tarde, Balduino IV fue coronado en Jerusalén,
conocido como el rey leproso debido a su condición evidente. Se le atribuye la oficialización del nuevo carácter guerrero de la Orden de San Lázaro. Durante sus campañas, como en las batallas de Bequa y Montgisard, Balduino se hacía escoltar por un cuerpo de lazaristas que luchaban con tenacidad hasta la muerte, pues sabían que la derrota significaba un destino cruel. Ningún enemigo estaba dispuesto a tomar prisioneros con lepra, y los ejecutaban inmediatamente. Es en este contexto que surge la famosa hazaña del caballero Gismond de Arquí, también leproso. En pleno combate, al ver que el rey había caído y era rodeado por los enemigos, Gismond se lanzó a protegerlo, sacrificándose al cortarse un brazo que arrojó hacia los atacantes, sembrando el pánico entre ellos al temer el contagio. En su precipitada huida, los islámicos abandonaron una bandera con el característico color verde maometano, que desde entonces quedó asociado a la Orden de San Lázaro, una cruz de ese tono sobre fondo blanco. Los lazaristas también tienen el honor de haber protegido las reliquias de la Santa Cruz llevadas por el obispo de Acre durante la brutal batalla de los Cuernos de Atin en 1187, un conflicto que poco después permitiría a Saladino capturar Jerusalén. Tras perder sus posesiones en la Ciudad Santa, la orden recibió compensaciones en Acre después de su reconquista durante la Tercera Cruzada. Se construyeron un nuevo hospital y otra leprosería, además de varios castillos, marcando el inicio de un período de enriquecimiento. Sin embargo, este período de prosperidad llegó a un abrupto final en 1244, cuando los cruzados sufrieron una nueva y devastadora derrota que resultó en la aniquilación de todos los lazaristas. La alta mortalidad entre los miembros de la orden se debía al motivo mencionado anteriormente y se repetiría en varias ocasiones a lo largo de su historia, como ocurrió en la defensa y posterior pérdida de Acre en 1291. Los pocos sobrevivientes que quedaban en Palestina se trasladaron a Europa, donde la institución permanecería dentro de sus fronteras. Bajo la protección del monarca Felipe el Hermoso, la orden adoptó las formas que aún conserva en la actualidad. A pesar de esto, no abandonaron por completo el ámbito militar, ya que participaron en el ejército de Juana de Arco. Sin embargo, el mayor desafío llegó con el intento del Papa Inocencio VIII de unificar todas las órdenes bajo la adscripción a la Orden de Malta. La corona francesa eludió cumplir con la orden de disolución y mantuvo el vínculo entre los lazaristas y los reyes galos. En la actualidad, la orden sigue existiendo, pero ha dejado de lado su componente militar para centrarse en el cuidado de los enfermos, no solo de lepra, ya que esta enfermedad ha ido siendo controlada y reducida gradualmente. La historia de los caballeros lazaristas y su dedicación a los leprosos es un testimonio conmovedor de valentía, compasión y humanidad. A lo largo de los siglos, estos caballeros no solo brindaron cuidados médicos a quienes más lo necesitaban, sino que también desafiaron el estigma y el miedo que rodeaban a la lepra, demostrando que la dignidad y el respeto deben ser universales. Si este recorrido por la fascinante historia de los lazaristas te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.